Y seguimos con nuestra serie Hambre y Sed por el Espíritu Santo. Y hoy tenemos el tema: Señor, dame hambre y sed por el Espíritu Santo. Y dice el libro de Isaías, capítulo 41, verso 17, dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en tierra seca. Voy a leer esos mismos dos versos en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Y abriré ríos para ellos en los altiplanos. Les daré fuentes de agua en los valles. Y llenaré el desierto con lagunas de agua. La tierra reseca, por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Señor, dame hambre y sed por tu Espíritu Santo. Amén. Que podamos hacer esta petición a nuestro Dios. Parece que Dios espera que estemos secos, que estemos necesitados, y es entonces cuando empezamos a desarrollar esa hambre y esa sed por el Espíritu Santo de Dios. Si con 120 personas llenas del Espíritu Santo el día de Pentecostés, allá en el aposento alto, Dios pudo trastornar todo un sistema político y religioso, ¿qué no hará con miles de personas llenas del Espíritu Santo? ¿Qué no hará si esta iglesia está llena del Espíritu Santo, llena del poder del Espíritu Santo, con una amistad profunda y personal con el Espíritu de Dios? Por eso necesitamos desarrollar esa necesidad de tener hambre y sed por Él. Debemos dejarnos llenar de su presencia, dejar que el Dios, que es el mismo Dios de Pablo, de Juan, de Pedro, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo hoy, pueda hacer con nosotros lo que hizo en la primera iglesia. Amén. Dame, Señor, sed. Dame hambre y sed por ti, Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario esto? Voy a tocar 7 puntos en esta mañana. Número 1, la parte espiritual del hombre, que es su verdadera esencia, necesita de lo espiritual, que es lo que provee el Espíritu Santo. No podemos recibir nada espiritual si no viene del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el ejecutivo, Él es el que ejecuta, Él es el que trae los dones, el que permite que su fruto nazca en ti. Él es el que te levanta con dones y talentos, y Él es quien administra la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Entonces nos equivocamos si pensamos que podemos vivir la vida cristiana, la vida que Dios quiere, sin el Espíritu Santo de Dios. Amén. El ser humano, lo hemos explicado en otras ocasiones, es un ser tripartito. Está conformado de espíritu, de alma y de cuerpo. Pero el hombre natural, el ser humano natural, me refiero a hombre genérico, ambos sexos, el ser humano natural o carnal es porque su mente y su cuerpo no están conscientes de esa parte espiritual. Amén. Y vive para satisfacer sus deseos, para satisfacer sus pensamientos y para satisfacer esos deseos que su carne
o su parte física les pide. Como consecuencia de eso, viven entonces alejados de una realidad que existe, de esa realidad espiritual. Y por eso, lamentablemente, no disfrutan de esa vida abundante que Jesús ofreció. Recuerdan que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero como seres humanos tenemos que estar conscientes de que somos un espíritu, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios nos crea a su imagen y semejanza. ¿Y qué semejanza podemos tener con Dios? La parte espiritual. Entonces somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Esa es la concepción y la realidad que nosotros debemos de entender. Pero lo más importante en nosotros es esa parte espiritual, amén. Es esa parte espiritual. Por eso es que usted ve que hay personas, y nosotros, los que hoy conocemos al Señor y hemos tenido una relación, una experiencia con Él, sabemos que es real y que existe el vacío, porque una vez lo experimentamos. Y usted puede llenarse de muchas cosas, pero ese vacío regresa, y ese vacío está allí. Y los psicólogos y los psiquiatras le han dado el nombre a ese vacío y lo han denominado vacío existencial. Pero es ese vacío que se siente, que mucha gente dice: hay algo más, no me siento satisfecho, he logrado y he alcanzado muchas cosas, pero no me siento satisfecho. Es porque su alma, su espíritu no ha sido lleno. Porque lo único que puede llenar ese vacío espiritual es lo espiritual. Es lo espiritual. No hay otra cosa que te pueda llenar. Lo vemos muchas veces en las noticias. Gente que tiene muchísimas cosas, gente que tiene mucho dinero, que tiene muchas cosas, y sin embargo manifiestan que sienten un vacío en su corazón. ¿Por qué? Porque ese vacío tiene forma de Dios y solamente Dios lo puede llenar. Amén. La salvación despierta en el ser humano la realidad de esa naturaleza espiritual. Cuando usted y yo nos presentan el mensaje de Jesucristo, nos presentan a ese Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados, que con su gracia nosotros podemos alcanzar ser libres de todo pecado, ser libres de todo pasado. Y cuando nosotros conocemos ese mensaje y lo aceptamos en nuestro corazón, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Y es la primera vez que despertamos a lo espiritual. Por eso lo importante de hablarle a las personas el mensaje de Cristo, porque cuando la persona lo entiende, no estoy hablando de religión, estoy hablando del mensaje de Jesucristo. Jesucristo vino a ofrecer una relación personal con el ser humano. Y cuando nosotros entregamos ese mensaje y la persona lo entiende, lo cree y lo acepta, siente que ese vacío que tenía se llenó. Y entonces es cuando nacemos a esa realidad espiritual y comenzamos a entender que lo espiritual está por encima de lo natural y de lo físico. Y entramos en la realidad de que existen dos mundos, el espiritual y el físico. Amén. Y fíjense que en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice la Biblia que el que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Pero esa palabra nueva criatura en el original es nueva creación. Es decir, que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, se gesta en nosotros ese nuevo nacimiento. Usted nace de nuevo. Usted es... Dios no lo viene a emparchar ni a remendar. Dios lo viene a hacer nuevo, totalmente nuevo. Usted tiene, y lo dice, lo sigue diciendo el verso, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en Dios tenemos la única posibilidad de cambiar nuestras vidas, de que nuestra vida sea diferente, porque se gesta en nosotros algo diferente.
Hay un nuevo nacimiento. Comienza a haber un entendimiento de las cosas espirituales. Amén. Entonces, cuando recibimos la salvación que es Jesucristo, empezamos entonces a abrirnos a esa realidad espiritual que hay. Ahora fíjense, en el momento que recibimos a Jesús, dice la Biblia que Él viene a vivir en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Ahora, Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, cuando se manifestó a los seres humanos en la tierra e hizo todas las tareas que vino a hacer y cumplió su asignación, Él necesitó al Espíritu Santo para hacerlo. Lo explicaba el pastor el domingo pasado. Jesús, siendo Jesús, necesitó al Espíritu Santo para Él poder hacer todo lo que tenía que hacer en la tierra y traerle salvación a la raza humana. Ahora, ese mismo Cristo vive en nosotros. Y Él necesita que nosotros dependamos del Espíritu Santo para Él poder hacer lo que Él quiere hacer. Amén. Porque lo necesitó cuando caminó sobre la tierra y lo necesita aún viviendo dentro de nosotros. Entonces necesitamos despertar a esa realidad espiritual. A esa realidad espiritual, amén. Si la persona que nace a esa realidad, nace de nuevo, conoce al Señor y comienza a gestarse esa vida nueva, esa nueva creación. Pero si la persona no sacia esas necesidades espirituales que ahora las va a tener, porque antes había muchas cosas que no te importaban, te daba igual, porque éramos personas naturales. Pero en el momento que Jesús viene a vivir en nosotros, se despierta lo espiritual. Entonces hay una necesidad por lo espiritual. Si la persona no satisface esa necesidad espiritual, nunca va a lograr desarrollarse, nunca va a llegar a ser feliz, nunca va a llegar a ser todo eso que Dios colocó en cada ser humano para que fuese un día. Porque usted nació con un propósito en esta tierra, colocado por Dios. Hay una asignación de parte de Dios en usted. Y si no se abre los ojos a esa realidad espiritual, esa asignación nunca se va a poder cumplir. Y vemos personas tratando de llevar una vida cristiana, aún dentro de las iglesias, haciendo cosas para Dios, sin el Dios de las cosas. Entonces en esta mañana vamos a explorar un poco bastante. Vamos a profundizar en esa hambre y sed por el Espíritu Santo. Cuando el cristiano busca lo que el mundo ofrece, no tiene una percepción espiritual, no está consciente de su verdadera necesidad. Son salvos, han alcanzado salvación, pero viven una vida incompleta. Amén. Yo quiero vivir una vida completa. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán y a Eva cuando ellos desobedecieron a Dios? La relación que tenían con el Padre se rompió y ellos tuvieron miedo, se escondieron. Y por primera vez tuvieron el entendimiento de que estaban desnudos y buscaron hojas para taparse, para cubrirse. Fíjense, eso es lo que hace la religión. La religión te quiere ofrecer herramientas para que tú hagas las cosas, para que tú te sientas bien. Esa era la diferencia entre Jesús y los fariseos. Los fariseos estaban llenos de religión, ritos, doctrina, leyes, todas. Pero Jesús ofrecía una vida. Jesús ofrecía una vida, no una religión. Entonces, tenemos que ser almas que nos demos cuenta que nada en este mundo satisface. Nada en este mundo satisface al ser humano.
nada lo llena. O hay cosas que llenan pero no satisfacen, ¿sabe? A veces nosotros comemos y nos llenamos, pero no estamos satisfechos porque sabemos que lo que nos comimos y nuestro cuerpo pide nutrientes. Hay gente que están llenas pero no están satisfechas. Y Jesús quiso enseñar eso, quiso mostrar eso. Su propia vida demostró la diferencia que había entre él y los fariseos. Los fariseos se llenaron de religión. Si haces esto, si haces aquello, si haces lo otro, entonces tú estás bien con Dios, independientemente de la relación que puedas tener con Dios. Pero Jesús vino a enseñar un camino, a enseñar una verdad y una vida diferente. Y ese camino, esa verdad y esa vida es esa relación con el Padre. Nadie que no tenga una relación con Dios puede ser lleno espiritualmente. Es imposible. Necesitamos tener una relación con Dios, tener una relación con el Espíritu Santo, llenarnos de las cosas espirituales para nosotros poder entonces satisfacer esa hambre y esa sed que está allí en cada uno de nosotros. Está allí en cada uno de nosotros. Y eso no significa, como tal vez muchas personas equivocadamente lo han hecho, se encierran en un templo, por allá en una montaña, se vuelven ermitaños para no contaminarse con el mundo y para poder estar más cerca de Dios. No se refiere a eso. Se refiere a que estamos en el mundo y usamos las cosas del mundo, pero las cosas del mundo no nos deben usar a nosotros. Es decir, usted tiene derecho a las cosas materiales que hay en el mundo. Tenemos derecho a la prosperidad material, tenemos derecho a todas esas cosas, pero no podemos dejar que esas cosas nos gobiernen. No podemos dejar que esas cosas nos esclavicen, sino usarlas para desarrollar entonces todo lo espiritual que nosotros tenemos dentro de nosotros. Amén. Tenemos derecho a usar esas cosas, pero que ellas no nos usen a nosotros. Amén. Y va a llegar un momento que sin la llenura del Espíritu Santo nos vamos a sentir huecos, nos vamos a sentir vacíos, vamos a sentir que no podemos más. Y nos vamos, porque la tendencia del ser humano es esa, nos vamos a refugiar en la religión. Y aquí ya estoy hablando a personas que ya están en una iglesia. Porque fíjese, yo puedo servir a Dios religiosamente. Yo puedo servir a Dios religiosamente. O puedo servirlo espiritualmente con una actitud de amor y de desinterés por mi prójimo. Yo puedo incluso adorar a Dios religiosamente. O puedo más bien hacerlo con un corazón de honra a Dios y de exaltación sincera a ese Dios y no a la autoexaltación. Yo puedo incluso diezmar y ofrendar religiosamente. ¿Sabe? Pero también puedo hacerlo con un entendimiento adecuado y la actitud correcta de gratitud y honra a Dios. Es diferente. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento espiritual. Ha habido un nacimiento a las cosas espirituales y eso lo vamos a ir desarrollando el resto de nuestra vida hasta que estemos en esta tierra. Y podemos ver que todo lo pasajero es efímero, pero lo espiritual es eterno. Las cosas espirituales son eternas. Hay una línea que divide el mundo espiritual del mundo físico. Pero hay muchos cristianos que viven debajo de esa línea, se quedan en el mundo físico. Pero el cristiano que tiene un entendimiento espiritual, que tiene sed y hambre por el Espíritu Santo, que tiene sed y hambre por las cosas de Dios, está constantemente pasando la línea, va al mundo espiritual, toma lo de Dios y lo trae para poderlo establecer en el mundo físico. No puedes vivir debajo de la línea todo el tiempo. Necesitamos subir a las alturas espirituales, buscar allí, y el vehículo que nos permite eso es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo
El Espíritu Santo nos lleva al corazón de Dios, saca lo que hay en el corazón de Dios para nosotros y lo trae. El Espíritu Santo jala los dones de Dios para ti, para mí. Jala los talentos para ti, para mí. El Espíritu Santo es el que busca en lo espiritual y trae al mundo físico. Pero tiene que haber un hambre y una sed por el Espíritu Santo. Porque lo que mueve la mano de Dios es que usted tenga hambre, sed. Es decir, que usted tenga una demanda. ¿En quién es Dios? ¿En quién es Dios? Amén. Usted puede pasar 20, 30 años sentados en la silla de una iglesia y nunca haber manifestado el hambre y la sed por Dios. Porque no se trata de religión. No se trata de un lugar donde venimos todos los domingos, todos los martes a compartir. Se trata del lugar donde Dios reúne a su pueblo para adiestrarlo, para enseñarle y para manifestar lo que Él quiere hacer con su pueblo y con sus hijos. Amén. Entonces debemos entrar en esa realidad. Y fíjense que Jesús, Él no se encerró en un templo. Él no se encerró en una montaña y la gente iba para allá. Jesús, por favor, háblanos. No. Él estuvo caminando por las calles y nunca se desconectó. Y no ha existido hombre en la tierra que haya sido más productivo en lo espiritual que Jesús. ¿Por qué? Porque Él mantenía una relación profunda con el Espíritu Santo de Dios. La Trinidad tiene 3 manifestaciones. Dios se manifiesta de 3 maneras: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vemos que en el Antiguo Testamento el Padre se manifestaba a los profetas, a los hombres de Dios. Era muy puntual. Y vemos a Jesús cuando viene a la tierra, el Dios hecho hombre, 100% Dios y 100% hombre. Y se manifestó a los hombres. Pero cuando ya le correspondía irse, había una realidad que enfrentar. Ya Jesús no iba a estar físicamente, pero había una promesa. Había una promesa. Y Jesús, hablándole a sus discípulos, haciéndole ver que el tiempo ya se acercaba de su partida, les aseguró y les dijo: yo me tengo que ir, pero no los dejaré solos, sino rogaré al Padre para que envíe la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza, no es un poder, aunque tiene fuerza y poder, pero es una persona. Así como Jesús y así como el Padre, el Espíritu Santo es una persona. Por eso es que la única forma de poder conocer al Espíritu Santo es tener una comunión con Él. Porque es una persona. Cuando usted quiere conocer a alguien, usted tiene comunión con esa persona. Comparten, hablan, se reúnen. Es la única manera, la única forma de conocer al Espíritu Santo después de que Jesús ya vive en su corazón. Amén. El nuevo nacimiento prepara el escenario para que el Espíritu Santo pueda quedarse en usted. Pueda quedarse en usted. Y usted pueda alcanzar el nivel de vida que Dios quiere que usted alcance. Hay veces que el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo deja que nos enredemos en muchas cosas para que pueda nacer en nosotros la necesidad de buscarle. Él dejará. Él no va a contender contigo. Él va a dejar que tú te enredes en muchas cosas en las cuales tú te quieres enredar, hasta que llegues a un punto de quiebre que ya no puedes más, porque se enfrenta a la realidad física y la realidad humana. Eso le sucedió al hijo pródigo. Él se fue de la casa de su padre y dice la Biblia que fue a disfrutar el mundo.
lejos de su padre, lejos de la relación que él tenía con su padre. Y dice que después que disfrutó, después que acabó todo lo que tenía, toda la herencia que el padre le había entregado, y cuando comenzó a pasar necesidad, llegó un momento de punto de quiebre, donde él ya no pudo más. Y él tuvo que reconocer delante de Dios y decir: Dios mío, he pecado. Y tuvo que entender allí, experimentando la sed y el hambre por Dios. ¿Sabe? No sé a cuánto les ha pasado eso, pero cuando uno experimenta la sed y el hambre por Dios, tú lo que quieres es estar con Él. Tú necesitas meterte con Él en oración. Tú necesitas hablar con Dios, porque nada más te puede llenar. Nadie más te puede solucionar el problema, nadie más. Y cuando ese punto de quiebre llega, porque a veces Dios tiene que permitirlo para que nosotros nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Y con este muchacho ocurrió. Y dice que él reconoció su hambre y su sed por Dios. Y él se regresó a la casa de su padre. ¿Y qué le dijo su padre? Lo recibió con amor. No le recordó su pasado, le recordó el futuro que tenía con él. Y así es Dios. Así es Dios. Cuando nos damos cuenta de que nada más nos va a llenar, cuando nos damos cuenta que hemos recorrido la seca y la meca y hemos ido para acá y para allá y hemos buscado y hemos experimentado y nos damos cuenta que nada nos llena y reconocemos y dejamos, soltamos y decimos: Señor, nos rendimos. Eres tú, Dios, el único que me puede llenar. Allí Dios te levanta. Allí Dios te restaura. Allí Dios te dice: hijo, hija, estaba esperando por ti. Y no te va a recriminar, no te va a sacar en cara el tiempo que estuviste fuera. Más bien, te va a mostrar todo el futuro glorioso que tienes con Él. Y eso se hace a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la facultad de mostrarnos a nosotros el futuro que tenemos en Dios. Por eso es que cuando no hay una relación con el Espíritu Santo, muchas veces nos frustramos. Porque decimos: bueno, ¿y entonces qué hago yo aquí? ¿Y entonces qué pasa? Me siento estancado. Fortalece la relación con el Espíritu Santo. Busca esa compañía con el Espíritu Santo. Y Él te va a mostrar y te va a enseñar lo que Dios tiene contigo. Lo que Dios ha escrito para ti. Tú sabes que Dios ha escrito un libro de ti, acerca de ti, donde están escritas todas las cosas que Él quiere que tú hagas, donde están escritas todas las bendiciones que Él tiene para ti, donde está escrito ese matrimonio perfecto, donde está escrita esa empresa, ese emprendimiento. Todo está escrito allí. Pero necesitamos al Espíritu Santo para alarlo del mundo espiritual y traerlo a manifestación del mundo físico. Necesitamos ser amigos del Espíritu Santo. Necesitamos tener una relación diaria con el Espíritu Santo. Amén. Y Dios tiene que recordarnos. De vez en cuando Dios tiene que recordarnos que no es con ejército, como dice la palabra, ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. No es con fuerza, no es con ejército. Mire, no es con un camión de gente, no es con un camión de dinero, es con el Espíritu Santo de Dios. No es con las relaciones que tú puedas tener. No es con que no, es que yo conozco a fulano y fulano. El Espíritu Santo de Dios es el que va a abrir puertas, va a tocar puertas. Él es el que te va a direccionar a ver a dónde tienes que ir, con quién tienes que hablar, porque previamente Él ha tocado y ya ha puesto lo que tienen para ti. Amén. Tenemos que vivir con esa conciencia espiritual de la realidad del Espíritu Santo. Porque cuando nos acostumbramos a hacer las cosas a nuestra manera y nos resultan, nos vamos acostumbrando entonces a no depender de Él. No, yo lo puedo hacer, esto me ha salido bien. Mira, ve, soy tremendo empresario, soy tremenda empresaria. Mira, ve, mi matrimonio, mi esposo y yo nos llevamos de maravilla. A todo el mundo le llega un día malo. Es así. Porque hay escenarios que se tienen que manifestar en tu vida para que tú manifiestes lo que hay en ti. Para que tú puedas manifestar lo que hay en ti, para que tú puedas decidir por Dios.
Job le llegó. A Job le llegó ese día. Y podemos ver al final del proceso de Job que él se levanta y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque Job tenía un conocimiento de Dios corto. ¿Y dónde Job pudo conocer a Dios? Pudo experimentar el poder de Dios, la gracia, la misericordia de Dios en el proceso que vivió. En el proceso que vivió. En el proceso nos sentimos afligidos y necesitados. Generalmente el que cree estar bien, cree que no tiene necesidad de buscar a Dios, de buscar esas aguas, amén. Pero Dios espera con paciencia. Eso le pasó a David en el Salmo 63. Y él dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, fíjese, tierra seca y árida, donde no hay agua. Nadie podía resolverle el problema a David. Nadie podía resolver la situación de ese matrimonio. Nadie podía resolver la situación de esa enfermedad. Nadie te podía liberar de ese vicio. Nadie te podía liberar de esa ira. Nadie te podía liberar de eso. En tierra seca y árida donde no hay aguas, no las hay. Y dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y me llama la atención que David dice: de la misma forma que te miré en el santuario, voy a experimentar. ¿Sabe por qué? Porque aquí en la iglesia es muy fácil creer. Aquí en la iglesia es muy fácil creer. Venimos un domingo, recibimos una palabra, Dios nos toca y salimos llenos. Pero cuando tú llegas a tu realidad, cuando tú te enfrentas a esa realidad que vives todos los días, solo con el Espíritu Santo tú puedes reproducir lo mismo que viviste aquí en esa realidad. Lo mismo que experimentaste aquí en tu casa, en tu trabajo, en todo lugar donde tú te desenvuelvas. Y la diferencia la marca el Espíritu Santo en ti. Entonces, cuando no encontramos esas aguas naturales, ¿sabe? Usted se va a la Llovizno, se va al Cachamay y ahí tiene una fuente de agua. Esas son aguas naturales. Pero cuando está la cosa apretada, cuando la tierra está seca y árida, que no hay agua, donde usted busque no hay. Ahí es donde Dios te dice: yo Jehová oiré. Yo, el Dios de Israel, no te desampararé. Y vemos en el libro de Isaías, capítulo 41, una promesa de Dios para todos los que le busquen, para todos los que tengan hambre y sed del Espíritu Santo. Dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de su lengua. Dice: yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Fíjese lo que dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Entonces no va a depender de que la circunstancia sea muy difícil. Es que usted, pastor, usted no sabe la situación. Si usted supiera lo que yo tengo aquí en mi casa, es que usted no sabe. Usted no ha visto mi cuenta bancaria. Yo no he visto la suya, pero sé cómo está la mía. Y cuando todo está seco y miramos a Él y le decimos: Señor, te necesito a ti. Señor, tengo sed de ti, de tu presencia, de tu intervención, Señor. Dios responde desde los cielos. Y sin importar cuál sea la circunstancia, cuál sea la problemática económica, social, cuál sea la situación que sea, Dios responde de manera sobrenatural. Por eso es que necesitamos llevar este mensaje a un país que está seco.
Venezuela está seca por muchos años. Pero la única forma y manera de cambiar es que el corazón del venezolano cambie. Y eso solamente lo puede gestar el Espíritu Santo a través de una relación con Dios, con esa persona, con cada uno. Y ahí sí no va a importar que hayan guerras en no sé dónde. No va a importar que el precio del petróleo baje o suba. No va a importar nada de eso. Dios bendecirá la tierra de Venezuela. Cuando los venezolanos entendamos que necesitamos acercarnos a Él, a sus principios y a sus valores, ahí es cuando Dios escuchará, ahí es cuando abrirá camino, ahí es cuando enviará agua en el desierto, ahí es cuando restaurará ese matrimonio, ahí es cuando sanará a esos hijos, ahí es cuando vendrá la provisión para que tú desarrolles esa idea. Cuando reconozcas delante de su presencia que tú lo necesitas a Él y sueltes cualquier otra relación de dependencia con el mundo, las cosas del mundo. Y repito, seguimos viviendo en el mundo, pero dependientes de Dios. Es diferente, es distinto, amén. Los que conocen y tienen hambre y sed por Dios siempre tendrán un santuario en cualquier lugar. En cualquier lugar. Mira, Dios le dijo a Abraham, cuando estaba pasando un hambre en la tierra donde estaba, le dijo: en la tierra de tu aflicción yo te bendeciré. Y a veces pensamos que la bendición es que Dios nos saque de esa tierra de aflicción y nos lleve a otra tierra. La bendición no está en la tierra, la bendición está en ti. Entonces, a donde quiera que tú vayas y a la tierra que tú vayas, tú tienes que ser bendecido. Y la tierra puede ser tu casa, tu familia, tu trabajo, tu finanza, tus hijos. Esa es tu tierra, la tierra que Dios te ha entregado. Entonces no es asunto de cambiar de tierra, es asunto de cambiar de mentalidad y entrar en la realidad de que Dios es suficiente para suplir todas nuestras necesidades, principalmente las espirituales. Amén. Hay una herramienta que la Biblia nos da y que el Espíritu Santo nos enseña a usar, que es el ayuno. Por medio del ayuno entramos en un proceso de desintoxicación espiritual para que desarrollemos el gusto por lo espiritual. Hay personas que conocen a Dios, han conocido al Señor Jesús, leen la Biblia, oran, pero no han desarrollado ese gusto por lo espiritual. Y si no se desarrolla ese gusto por lo espiritual, no vamos entonces a gustar de las mejores cosas. Amén. Y tenemos que reconocer que todos comemos mucha basura del mundo y bebemos aguas contaminadas también, que nos roban el hambre y la sed por las cosas de Dios. Redes sociales, músicas, compras impulsivas. Usted sabe que, sobre todo las mujeres, cuando nos sentimos así medio malitas, nos sueltan en un centro comercial, claro, con una billetera llena, ¿no? Y se le va todo. Se nos va todo. Pero después que compraste, que llegaste a tu casa, viste todo, ahí está el vacío otra vez. Ahí está el hambre y la sed otra vez. Porque nada de lo del mundo puede llenar. Y no significa que no lo tengamos. Dios quiere que lo tengamos y lo disfrutemos, pero teniéndolo a Él en primer lugar. Amén. Entonces, cuando nosotros ayunamos, cuando ayunamos en lo natural, nuestros gustos cambian. Cuando usted comienza a comer sano, yo estoy luchando por dejar las arepas. El pastor me dio una receta. Entonces estoy haciendo mis tortillas de calabacín con zanahoria, huevo. Y ya cuando usted tiene varios días comiendo eso, dejando la arepita de un lado, el pan terrible,
pan es el peor invento que alguien haya podido inventar. Pero cuando usted va dejando eso, llega un momento que tú te sientes tan bien. Mire, nosotros salíamos de los servicios aquí los martes, que buscábamos un caballo para comernos. Y este martes me dice, mira, no vamos a ir. Y yo le dije, bueno, yo realmente me puedo tomar un vaso de agua y me acuesto a dormir tranquila porque no siento esa ansiedad. Entonces, cuando nosotros ayunamos en lo natural, nuestros gustos cambian. El cuerpo te va a pedir cosas nutritivas. Ya el mismo cuerpo no acepta ese poco de cosas. Más bien te sientes mal cuando no te provocan. Amén. Entonces, con el ayuno, con la práctica del ayuno espiritual, nosotros nos desintoxicamos de lo natural y de lo terrenal. Y entonces sacamos de nosotros la toxina de la ansiedad, la toxina de la impaciencia, la toxina del orgullo, la toxina de todos aquellos que nos contamina espiritualmente. Entonces nuestro espíritu va a nacer esa hambre y sed por las cosas espirituales. Pero necesitamos intencionalmente tomar cartas en el asunto y decir, Dios, tengo que buscarte, voy a conocerte más. Me meto entonces con la palabra, leo la palabra, y no solamente por leerla, por cumplir religiosamente, ya leí la palabra hoy, la leí una hora. No, ¿qué tú me quieres decir en tu palabra? ¿Qué hay para mí hoy en tu palabra, Señor? Mire, eso es mentira, esa frase que hay en el mundo. No, si lees la Biblia te vas a volver loco, eso es mentira. Estuviéramos todos locos aquí. Eso es mentira. Cuando tú te acercas a Dios y a su palabra y le dices, Señor, yo no entiendo este libro, pero yo quiero conocerlo, quiero entenderlo, quiero saber qué tú tienes para mí, qué tú me quieres decir. Y ahí es donde el Espíritu Santo interviene, porque Él dice que Él nos trae revelación de todas las cosas. Mire lo importante de una relación con el Espíritu Santo. Y ahí usted empieza a buscar, y entonces en la medida que usted va haciendo ayuno, y en ese tiempo de ayuno lo que muere es la carne. Dígame, con la dieta lo que muere es la carne. Ahora con el ayuno, que es algo espiritual, muere todo aquello que es carnal, que es físico y que nos separa de Dios. Muere el orgullo, muere la prepotencia, muere esa ganas de no ser nada. Es que no tengo ganas de orar, es que no tengo ganas de leer. Eso muere con el ayuno. Es necesario que ayunemos más. No como un rito, sino como una práctica natural con Dios. Que usted diga, Señor, hoy voy a ayunar y no es pasar hambre. Me tomo un tiempo apartada con mi Biblia, Señor, háblame. Y me olvido de la comida, de todo, porque me quiero concentrar en lo espiritual. Mire, el ayuno tiene unos efectos en el mundo espiritual poderosísimo y en el mundo físico también. Usted ayuna y usted se va a sentir mejor. Usted ayuna y usted va a buscar más a Dios. Usted ayuna y usted va a tener ganas de leer la Biblia, usted va a querer estar con Dios, usted va a querer servir a Dios. Y esas cosas locas, esos pensamientos locos se le van. Y usted comienza a crecer en su relación con Dios. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que la gracia de Dios provoque en nosotros hambre y sed por lo espiritual. No podemos vivir vidas naturales, pendientes solamente de la casa, del carro, del mercado. Y entonces, ¿y cuánto me entra? ¿Y cuánto me sale? ¿Y cómo esto? ¿Y quiero comprar esto? ¿Y quiero comprar el otro? Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú tengas buenas cosas. Pero lo primero y lo que va a producir en nosotros esa madurez que necesitamos para poder manejar la abundancia que Dios quiere darnos es una relación correcta con el Espíritu Santo. Y para tener una relación con el Espíritu Santo, obligatoriamente tiene que haber hambre y sed en nosotros. No podemos venir al Espíritu Santo sin hambre y sin sed, porque Él se da cuenta. Recuerde que el Espíritu Santo es una persona. Tiene sentimientos, tiene emociones también.
el Espíritu Santo sabe cuando uno lo busca así ¿sabe? ¿A usted nunca le han dado un beso así de... El Espíritu Santo se da cuenta. Por eso es que tenemos que desarrollar esa hambre y esa sed por Él. Hambre y sed por lo espiritual. Seamos esa alma hambrienta y sedienta que es indetenible. Mire, en lo natural, cualquier persona con hambre es capaz de hacer lo que sea. ¿Cuántos recuerdan el caso del accidente aéreo en los Andes? La gente tenía que sobrevivir. Y tenían hambre y tenían que sobrevivir. Y terminaron comiéndose a los muertos, a los que habían fallecido en el accidente, los sobrevivientes. Porque una persona con hambre es capaz de hacer lo que sea para satisfacer esa hambre. Así que cuando hay hambre espiritual, usted va a hacer lo que sea. Todas las cosas, las demás cosas, van a pasar a un segundo plano de importancia, porque usted necesita llenarse espiritualmente. Usted necesita buscar las cosas de Dios. Usted necesita relacionarse con su Padre. Usted necesita relacionarse con el Espíritu Santo. Usted necesita servirle a Cristo. Usted necesita manifestar a ese Cristo que vive en usted. Cuando hay un hambre y una sed por lo espiritual. Y en lo espiritual, nada ni nadie nos podrá detener en buscar al Espíritu Santo y su poder. Cuando nosotros tenemos hambre y sed extrema por Él. Mire, no se intimide cuando usted, sabe, entra en su intimidad con Dios y dígale: Señor, te necesito. Señor, me está pasando esto. Señor, no me siento satisfecha con esto o con aquello. Señor, te necesito a ti. Necesito escuchar tu voz. Mire, yo he llegado a veces a este lugar, sobre todo en los servicios de oración, que ya cuando estamos aquí adelante se despierta. Es una cosa sobrenatural, porque es el Espíritu Santo el que está aquí. Y tú sientes su presencia y tú dices: yo quiero más, yo quiero más. Por eso es que usted no puede venir a un servicio a esperar recibir lo mismo. Hoy estamos recibiendo algo, y por muy poderoso que sea, el domingo que viene necesitamos recibir algo mayor. Porque no podemos ser los mismos todos los días. Y tenemos que ir de gloria en gloria. Y así es el Espíritu Santo. Él va soltando, Él va llenando, Él va dando, Él va añadiendo, para que tú y yo crezcamos. Para que tú y yo crezcamos. Amén. Nada te puede detener si tienes hambre y sed por el Espíritu Santo. Nada podrá detenerte para que dejes de buscar a Dios, para que sacies esa hambre. Cuando tú le dices: Señor, quiero más de ti, Él se presenta. Cuando tú le dices con un corazón sincero: Señor, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no estoy de acuerdo, pero porque no las entiendo, pero yo necesito que tú me hables. Y cuando tú te presentas a Él con esa sed, con esa hambre, Él se presenta, Él no te va a dejar ahí. Jesús le dijo a los discípulos: enviaré el Espíritu Santo, no los voy a dejar solos. Y dijo: Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué promesa tan poderosa tenemos, y a veces no la usamos. A veces vamos a buscar en la caja de Pandora, vamos a ver cómo resuelvo esto, y después que nada me funciona, entonces, bueno, Señor. No, lo primero que nosotros busquemos sea Dios. Y entonces Él nos va a dirigir, nos va a redirigir y nos va a enseñar qué hacer, a dónde ir, qué decir, qué esperar. ¿Usted sabe cuánta gente vive frustrada en este país porque lo que han esperado toda su vida no se les ha dado? Eso trae frustración, y la frustración genera ansiedad y depresión. No podemos esperar que eso toque nuestras vidas. Tenemos que poner un cerco, y ese cerco se llama Espíritu Santo.
Que podamos decir, no como un eslogan, no como una oración que muchos repiten, sino que podamos decir con una convicción firme y verdadera, porque la experimentamos y la vivimos: Espíritu Santo, tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo, Espíritu Santo. Clama a Dios. Pide ser saciado.